Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi pasatiempo. Toca el turno de darle al 94 y 95 de la combi. Vamos a seguir con esa carrocería que tanto nos está gustando. Vamos a ver qué pasa, a ver si ya nos vamos uniendo piececitas para no tenerlas desperdigadas por ahí. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte, comentar, darle like y compartir para que el contenido del canal siga llegando. ¿Cuánto crees que nos tardemos en llegar a los 5000? Vamos a ver cuánto nos tardamos. Y bueno, para no dejar a nuestra querida combi esperando, mejor vamos a darle. Y tengo entonces la revista 94. Vamos a tener que ver qué tenemos. Va a ser el marco de la carrocería derecha. Ahora vamos a instalarle su puertecita para que nos quede todo en una pieza. Muy bonito. Vamos a conocer Dormóvil Dormatic del 65. Este ya con asientos como de hule o vinil, no sé cómo de qué sean. Este ya no me gusta tanto, se ve bastante viejito, la verdad. Y tenía algunos compartimentos bastante interesantes, eso sí, en el techo y en las paredes, para aprovechar todos los espacios. Voy a abrir esto aquí en mis instrucciones. De este lado lo que tengo son mis piezas. Las abro, las acomodo y vamos a darle. Y ya tengo mis piezas listas. Vamos a ver qué dicen las instrucciones, qué debemos hacer. Lo que vamos a hacer primero va a ser tomar la pieza de nuestra puerta y tomar estos pequeños bisagras que tengo por aquí. Aquí tengo una, aquí tengo la segunda, a ver si la puedo abrir, ahí estás. Y las vamos a poner en la siguiente posición, aquí. Vamos a ponerla así, de forma que la bisagra nos quede en esta manera. Lo mismo haremos de este lado, y las dos las atornillaremos con dos tornillitos tipo DS02. Como vamos a metal, yo te aconsejo ponerle, ya sabes, una gotita de aceite. Y ya que termine, esto te va a quedar así. Y esto se va a poder doblar hacia adentro, como te había indicado hace unos segunditos. ¿Esto para qué es? Para que cuando pongamos la puerta encima de esta pieza, así, estas podamos darle la vuelta y se agarran de acá. Y aquí, de la misma forma, atornillaremos con 4 tornillitos tipo 02. ¿Eran 02? Sí, de ese 02. Para que quede nuestra puerta en su lugar. De nuevo, ponle una gotita de aceite a cada tornillo. Y ya que lo hicimos, déjame quitar el exceso de aceite de aquí. Nos va a quedar la puerta así, un poquito manchada por el aceite, pero bueno, no importa. Y podremos abrirla y cerrarla. Y queda perfecto alineado hasta ahora todo esto. ¿Qué nos falta? Vamos a colocar ahora el gancho externo. Aquí lo tenemos. Y si te fijas, tiene 2 pegs, uno más gordo que el otro. Simplemente vamos a buscar el orificio más gordo para que nos sirva de guía. Ahí, y lo vamos a presionar y ya tenemos nuestro gancho colocado, y con esto terminamos este fascículo. Vamos a darle al siguiente. Para el 95 lo que tenemos es el marco lateral derecho. Vamos a tener por ahí incluso una cortinita. Parece que vamos a unir partes de la carrocería. Eso está bastante bien. Pondremos nuestra cortina en su lugar y uniremos esto aquí. Ya va a crecer esto. Vamos a ver la Dormóvil D46 segunda generación, ya un poquito más moderna, también ya más setentera, más cambian los interiores del vehículo y se ve, está bastante bonita. Aquí está con su toldo y su armario. Voy a poner entonces aquí mis instrucciones a un ladito. Aquí ya tengo las piezas listas, nada más déjame cortar este rapidísimo para sacar mi cortinero. Ahí está. Y vamos a sacarlo. Ahí estás también.
Y ahora sí, vamos a darle. Lo primero que haremos va a ser ubicar en la parte interna este orificio que está por aquí y este que está por acá, y en ellos vamos a poner los sujetadores de la cortina. Estos lo vamos a poner en esta posición, a ver si no se me cae. Ahí estás. No sé si se cayó. Bueno, lo voy a atornillar y te voy a mostrar cómo te debe quedar. Esto lo vamos a hacer con tornillitos tipo 14. Ya instalados te debe quedar así. Como puedes ver, esta es la orientación con los hoyitos hacia acá para cuando pongamos el cortinero, que lo haremos de una forma bastante sencilla. Lo primero que vamos a hacer va a ser tomar nuestra cortina, insertar el palito a través de la cortina, ahí estás. Y ya que lo hicimos y que no se te regrese, vamos a ponerlo en un lado de este hoyito que vimos ahorita, en el latino. Déjame que ya se me metió otra vez. Ahí está. Vamos a meterlo por ahí, así. Vamos a regresar esto a su lugar. Y vamos a doblar un poquito nuestro cortinero, nada más para atinarle al otro orificio. Es que latino, ahí estás. Y con esto ya está nuestra cortinita aquí, muy bonita. Vamos a ver qué más hay que hacer. Voy a traer el marco lateral derecho que hayamos usado con anterioridad y lo vamos a poner aquí para tapar este hoyote. Espera si le quitamos en estos pegs grandotes. Vamos a tener estas columnas grandes también, así, ahí estás. Y los vamos a atornillar con 3 tornillitos tipo de S35 justo en esos orificios, que son este de aquí, 1, 2 y 3. No olvides ponerle también su gotita de aceite porque vamos a metal. Ya que lo hicimos, te va a quedar esta pieza así colocada en su lugar, ya creciendo un poco esto. Vamos a traer ahora esta otra estructura que ya teníamos un poco avanzada y esta también la vamos a conectar en su lugar. Voy a poner esto por aquí, esta por acá y esta por aquí, y lo que haremos será que estas 3 columnas para tornillos que tengo de este lado las alinearemos aquí con estas otras 3 columnas y vamos a atornillar ahí mismo con otros 3 tornillitos tipo 35. A ver si le atinamos. Ahí estás, facilito. Vamos a hacer esto de volada. Ya que lo hicimos, hemos terminado esta parte y con esto hemos terminado también este número. Y pues un avance bueno, ya tenemos una estructura grande de nuestra combi, se ve bastante lindo esto. Me parece que en los próximos números ya vamos incluso a colocar ya la parte delantera, lo de las puertas y una sección del techo, entonces va a estar bastante interesante lo que viene. Algo que olvidé mencionar mientras estaba haciendo la construcción es que la textura de la cortina, donde está la costura, no la textura, debe quedar hacia adentro, aquí, para que por fuera se vea bonita, se vea más lisa y se vean los hilos nada más y no se vea el doblez de la costura. Es lo único que me faltó decirte, pero ahí va esto, una maqueta muy linda y pues ya estamos ahí en los detalles que nos gustan mucho, que son los que más se ven. Y pues bueno, si te gustó el video no olvides dejarme tu poderosísimo like, también déjame tu comentario. Y si no te gustó el video, déjame tu comentario para saber en qué mejorar. Te invito también a que visites la red social de Pasatiempo, aquí está abajito, es en Facebook, para que podamos platicar, si es que así lo deseas, sobre otras colecciones, las que llevamos, cómo son los avances o las modificaciones que le has hecho a tus proyectos. Y bueno, no me queda más que agradecerte por ver mi video.
Nos vemos pronto para continuar con la combi. Muchas gracias por verme, muchas gracias, adiós.